Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Un té con Marta y Mar, que hoy vamos a dedicar a la dieta cetogénica. Hemos terminado hace unos días desde B-Wellness un reto de 10 días especial hormonas al que se han unido 12 mujeres entre 40 y 50 años. Y lo que hemos estado haciendo durante estos días es aprender más sobre qué pasa en nuestro cuerpo en esta época de transición hormonal y también herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder suavizar esta transición y optimizar nuestra salud en los años futuros. Y una de estas herramientas es la dieta cetogénica. Estoy dando paso a Mar. Hola Aquí estás. Marta, ¿cómo estás, ¿Qué Nora? tal? Bien, Muy ¿y tú? bien. Aquí, hoy no tengo Con tu té, té, hoy tengo ¿no? achicoria con aceite de coco y canela. Muy bien, estaba a punto de decir que tú eras una de esas mujeres que se unieron al reto 10 que acabamos de terminar hace unos días, o sea que también nos puedes contar tu experiencia directa Pues sí, y por eso estás tomando achicoria, me imagino. sí, Está en las recomendaciones sí, que sí, te sí. dieron. Sí, no me lo he planteado desde las prohibiciones, ¿no? Pero hay que Ujú. decir que no se pueden tomar excitantes y por lo tanto en vez de café tomo achicoria o café descafeinado. Y bueno, acabo hoy porque yo no lo hice, sabes que no lo hice al ritmo del grupo, Sí, que tuve que empezarlo más tarde porque estuve de viaje y entonces hoy es mi último día, pero también sabes que lo voy a continuar una semana más porque estoy muy sí, sí. contenta. Pues mis impresiones son más mentales que físicas. La verdad es que tengo que rellenar el cuestionario porque igual sale algo, porque Marta nos envía un cuestionario muy detallado y igual resulta que me doy cuenta de algo que ahora mismo no soy consciente, ¿no? Pero sí que soy consciente de que tengo un nivel de energía constante, de que tengo una sensación de ligereza, que no me pesa la cabeza como otras veces y también esa estabilidad, yo diría buen rollo casi, es estable durante el día emocionalmente. Eso es lo que yo he notado. Y Ujú. lo que no he notado es hambre. De hecho, no me puedo acabar los platos. Al principio me los acababa para ver si después iba a pasar hambre, pero ya me he dado cuenta de que no se pasa hambre y ya no me los acabo. O sea que muy positivo, la verdad, muy positivo. Te ha sorprendido porque, bueno, tú ya venías comiendo, ¿no? De una manera ya, habías cambiado ya desde hace tiempo tu manera de comer y estabas contenta, pero esto como quiero a ver si hoy lo podemos explicar un poco, la dieta cetogénica planteada desde mi punto de vista, claro, desde el estilo B-Wellness, es como un pasito más allá desde ese plato saludable que os enseño o desde hacer un detox, es un poquito ir más allá y ahora veremos un poco en qué consiste, ¿no? Este ir más allá. Pero aún así te ha sorprendido, ¿no? Sí, a nivel de efectos yo he notado Mm, mejoría, pero sobre todo de claridad mental, de estabilidad, como mm. de paz, ¿no? Hay unos niveles estables de energía, de intensidad emocional y me siento pues como, venga, va, o sea, como si pesara menos, no peso menos, pero como si pesara menos, ¿no? Bueno, el peso ha sido para algunas personas también una sorpresa. Tampoco se esperaban que en tan poco tiempo bajaran de peso y sobre todo, como digo, siempre no es el bajar de peso per se, que para algunas personas es importante, pero para muchas lo que más nos interesa es esta barriguita o esta hinchazón, sobre todo esta sensación de hinchazón que tenemos y que se acentúa más. Lo hablamos durante el reto en las sesiones en directo que hicimos, que es bueno, con esta transición, ¿no? Estos años de perimenopausia, pues el cuerpo empieza a cambiar y empezamos a notar cosas que antes no teníamos. Y la hinchazón y sobre todo, como digo, en esta zona abdominal es una de bueno, de las quejas más, sí, más recurrentes, ¿no? Sí. Y esto es lo que muchas también habéis notado, y yo cuando lo hago que también he notado, es estar eso, más ligera, más deshinchada, que en unos casos se traduce menos peso en la báscula y otros no, pero se traduce en unas medidas
que como has dicho, siempre doy unos cuestionarios antes y después para ver los resultados, porque después nos olvidamos porque a veces normalizamos, ¿no?, ciertos síntomas y ya lo damos como normal y en realidad no tendríamos que sentirnos así. Entonces, si tú ves al final, por ejemplo, de un reto de estos que ya no te sientes así, dices, wow, pues sí es verdad que antes no tenía esta hinchazón, no tenía esta molestia y ahora no la tengo. O esta inestabilidad emocional, esto también ha sido muy común en general, esta sensación de estabilidad emocional y de energía. La energía se sostiene a lo largo del día y como consecuencia no hay ganas de picar entre horas No, es verdad, no hay ganas. ¿no? Y no tenemos hambre, o sea, no es que nos forcemos. De hecho, incluso ahora también, como hace calor, es la propuesta de menú que yo os hice, muchas no podíais terminarlo. No, yo no podía. No podía. Y insistiendo un poquito en lo de la estabilidad emocional para hablar de la experiencia que yo he tenido como persona que ha estado haciendo esta dieta, no es desde el esfuerzo, ¿no? Desde, venga, voy a gestionar este momento tan complicado y tal. No, es que estoy más, o sea, que viene sin hacer nada, ¿no? Que es mucho más sencillo. O sea, que para mí el beneficio más importante ha sido el estar, bueno, no, yo soy muy entusiasta y no he dejado de serlo, pero no tengo tantos picos, ¿no? Es como, bueno, pues estoy mejor así, me gusta más, sí. Claro, lo que hacemos con este tipo de alimentación, porque ya explicaré, a pesar de también de las resistencias que había al principio, ¿no?, al reducir la cantidad de hidratos, de fruta, bueno, que ya comemos sin gluten, pero aún así reducir alimentos como el trigo sarraceno y demás, es precisamente el mantener los niveles de insulina lo más bajo posibles. Y esto es clave, esta hormona es clave para, como explicas después, mantener estos niveles de energía, ¿no?, mantenidos estables, y también, por ejemplo, para la gestión del peso, el no picar entre horas, el nivel de saciedad. O sea, que todos estos aspectos son, o sea, vienen derivados de esta manera inteligente que es comer o escoger un determinado tipo de alimentos, que seguro que hoy revisamos cuáles son, así grosso modo, y esta decisión inteligente lo que hace es reducir estos niveles de insulina, sobre todo, y también de hormona de cortisol, que también está muy, muy presente, es la hormona de estrés por excelencia y está muy presente en esta época de perimenopausia. Entonces, es lo que estaba explicando. Con estas herramientas que yo os enseño y que ponemos en marcha, como es la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, que también es parte fundamental de esta dieta, que no es dieta como siempre, que yo no me gusta llamarle dieta, sino estilo de vida, es y más que ayuno, me gustaría, ya sabes que yo me gusta llamarlo la ventana de ingesta restringida, o sea, comemos durante una serie de horas durante el día. Y el mínimo, ¿no?, es 12 horas de ayuno nocturno desde que terminamos de cenar hasta que empezamos a comer al día siguiente. Sí. Pues con estas dos herramientas lo que ha sido la base de todos los resultados que hemos experimentado en estos 10 días, que parece muy poco tiempo y que yo me sigo sorprendiendo que a pesar de ser solamente 10 días, los resultados que obtenemos. Sí, sí, sí. Y una cosa, Marta, para empezar, desde el punto de vista de los que se nos hayan unido, ¿no? Sí. Dieta cetogénica, ¿por qué? ¿Qué gano yo si hago dieta cetogénica? Hemos hablado de esto y a mí, por ejemplo, cada uno tiene sus motivaciones, unos quieren ponerse en su peso, otros que lo que sea, otros tienen problemas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la prevención del Alzheimer, a mí eso fue una cosa que dije, ostras, o sea que este tipo de dieta con estas grasas saludables puede prevenir una demencia, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué nos metemos en esto? ¿Qué beneficios para nosotros puede tener la dieta cetogénica? Bueno, empiezo explicando un poco el origen de la dieta cetogénica, que se remonta ya hace casi 100 años o más, cuando se empezó a utilizar de una manera muy terapéutica con niños que sufrían epilepsia. Entonces, ahí ya se empezaron a ver que los efectos positivos de reducir al máximo el nivel de azúcares y el nivel de almidones. Cuando digo almidones también, claro, para no llamar a todo hidratos de carbono, porque aquí necesitamos otro capítulo aparte, pero en la dieta cetogénica sí tomamos hidratos de carbono, pero son las verduras o las frutas más bajas en azúcar o más ricas en fibra, como lo queramos llamar, porque las dos cosas van relacionadas.
Y entonces vemos que al reducir ese tipo de alimentos y añadir grasas, esto es un elemento que siempre nos olvidamos en la dieta cetogénica o al cambiar este estilo de vida, que ahora vemos también, ¿no? Muchas dietas cetogénicas que nos dicen por ahí que puedes comer todo el chuletón y el bacon que quieras, ¿vale? Pues entre una dieta estricta que le aplicaban a los niños con epilepsia y el comer bacon y chuletón, o incluso a hacer una cetogénica al McDonald's o al Burger King, hay todo un mundo, ¿no?, de dietas cetogénicas, y eso es lo que nosotros hemos empezado a aplicar con unos criterios que siguen los mismos principios que seguimos en Be Wellness, ¿no? De respetar, ahora lo vemos en más detalle. Entonces, repito, ¿cuáles son los beneficios? Al reducir los azúcares e incrementar las grasas, estamos entrenando esta famosa, o espero que ya famosa, o famoso concepto de la flexibilidad metabólica, que es lo que hemos perdido en el transcurso de los últimos cientos de años, ¿no? Porque esta es nuestra manera natural de ser. Es decir, el hombre o el ser humano está diseñado para utilizar azúcares, ¿no?, de las plantas, de las frutas, de los tubérculos, o grasas que sobre todo provenían de origen animal, ¿no?, de la caza, de la pesca, según hubiera su disponibilidad. Es decir, que en épocas de abundancia utiliza azúcares, ¿no? Por ejemplo, ahora, verano, ¿no?, hay más presencia de frutas, de tubérculos en la naturaleza, y después en invierno, cuando hay más escasez de plantas, pero a lo mejor sí podían cazar o pescar y se alimentaban más de grasas y proteína animal, entonces el hombre era capaz de utilizar tanto el azúcar como las grasas como combustible para nuestras células, que esto lo hace la mitocondria, ¿vale? Entonces, el cuerpo, en presencia de azúcares, utiliza primero los azúcares porque es más fácil, pero si no hay azúcares, está diseñado para utilizar las grasas. Y si no hay grasas, también hay una carestía importante, o sea, pasamos hambre. Las grasas que va a utilizar, ¿cuáles son? Las de la barriga. Exacto, las que llevamos con nosotros, que para eso el hombre está adaptado, para cuando tú tienes un exceso de azúcares, lo acumulas como grasa, y en caso de que no tengas de comer, pues utilizas esa grasa como combustible para mantenerte vivo. Exacto. Entonces, perdóname un segundo, que voy a acercarme más a la luz, pero te escucho igual, Perdóname un segundo, que veo que estoy muy oscura. Muy bien. Entonces, volviendo a los efectos positivos de esta dieta, que cada vez se está haciendo más ensayos, ¿no?, más estudios en las posibles aplicaciones clínicas, y lo que yo he visto, que tampoco llevo tanto tiempo utilizándola con clientas y conmigo misma, es precisamente los efectos, ¿no? Aunque ya hayamos reducido mucho comparado con lo que veníamos consumiendo hace años, ¿no?, de azúcares, aún así yo creo que la clave está en el incremento en el consumo de grasas. O sea, no es tanto reducir como siempre, que ponemos siempre mucho énfasis siempre en sacar, como en lo que tenemos que añadir, en lo que hay que añadir, y de grasas, y por ejemplo, cuando hablamos de proteínas animales, como digo, parece que aquí podemos comer solamente chuletón y carne todo el día y queso, y lo que se trata además es de comer los cortes de carne o de pescado, que son más ricos en todos los tipos de nutrientes que necesitamos. Entonces, están la proteína, están las grasas, pero están las vitaminas, como la vitamina A, D y K, que son imprescindibles, por ejemplo, en la estabilidad hormonal, y que con estas nuevas tendencias que llevábamos de comer bajo en grasa, pues aquí íbamos muy, muy deficientes y había muchos problemas precisamente por esta ausencia de nutrientes. Entonces, el comer este tipo de proteínas o este tipo de cortes de carne o huevas de pescado o vísceras, ¿no? Ya sabes que os puse paté de hígado, así para empezar la primera semana diciendo, oh Dios mío, esto no es saludable, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto? Es el cambio de paradigma, que esto lo comentábamos también entre amigos, ¿no? Que las grasas son buenas. ¿Cómo? Perdona. Sí, las grasas son buenas. O sea, cambio total, ¿no? Y cuando estabas hablando de grasas, a lo mejor la gente se imagina todo manteca de cerdo, ¿no? Y la verdad es que son muy ricas, porque hacemos aliños muy ricos para dar más sabor a las verduras y de paso introducir también hierbas medicinales, pero quiero decir que no es grasa así asquerosilla, sino que es al revés, es añadir mucho sabor a la dieta. A mí me ha gustado mucho. Bueno, yo sigo. Sí, no, ya sé que sigues y me alegro.
Claro, la idea, cuando yo diseño una dieta así, que tomo mucho cuidado en la selección de las recetas y en la combinación de las recetas y de los platos, es precisamente para aportar siempre variedad. Entonces, las grasas, ya sabemos, yo creo que todos que sí, que los omega 3 son súper buenos y son muy antiinflamatorios, pero seguimos ahí, sí que todavía hace falta trabajo Sí, con las grasas más saturadas, como pueden ser las grasas de origen animal sí, o grasas como el aceite de coco, que por algunos médicos u otros, ¿no? Profesionales están también denostadas. Entonces, no es que ahora comas solo aceite de coco o solo omega 3, sino es que precisamente es el equilibrio de estas grasas lo que configura la estabilidad de tu célula, de la membrana. La membrana celular es todo célula y más en el cerebro, porque siempre recuerdo que el cerebro es un 60% de grasa. Con lo cual, las dietas bajas en grasa o incluso esta también nueva tendencia de comer, o bueno, no comer, pero sí terapias para bajar los niveles de colesterol, se está viendo que son muy contraproducentes en el medio y largo plazo precisamente para la salud neurológica y que puede estar muy relacionado con esto sí que es una epidemia de Alzheimer y de diferentes tipos de demencia que estamos sufriendo y que la OMS predice que vamos a tener más. Las mujeres, además, ya sabes, lo hablamos durante el reto, las mujeres tenemos un poquito más de riesgo que los hombres por nuestras características hormonales a sufrir demencia. Se te dice que 2 de cada 3 personas con Alzheimer son mujeres. Entonces, sí, ya en esta época de transición hormonal, que es la que dedicamos este reto, empezamos a hacer este cambio de dieta para después en el futuro mantenernos, y ahora vemos también, que ya sabes que es una de las preguntas más recurrentes, ¿es esto para toda la vida? Esto ha salido muchas veces, esta pregunta. Entonces, pero sí, bueno, ya vamos entrenando, como decía antes, esta flexibilidad metabólica, pues mejor, porque sufriremos menos altibajos. Esto se trata ahora precisamente de la alternancia, ¿no? de adquirir esta flexibilidad metabólica e ir haciendo, bueno, cada uno de una manera personalizada, porque esto también es muy importante. No a todo el mundo le sienta igual, no todo el mundo puede hacer lo mismo. Y entonces, cuando tú encuentres cuál es tu dinámica, ¿no? La que mejor te funciona a ti, pues seguir, ¿no? con este estilo de vida. sí. Pero bueno, desde mi punto de vista, cuando hablamos de la prevención de la demencia, allí se añadió un factor de motivación importante para mí. También por la historia que tengo, que mi madre pues sufrió demencia, ¿no? Entonces pensé, ¿se puede hacer algo también para eso? Que Sí. ya sé que se puede hacer, o sea, mi estilo de vida en general, de mucha actividad, de estar muy ilusionada con las cosas que hago, de hacer deporte, ahí estaba incidiendo, pero resulta que comer este tipo de grasas puede prevenir, pues allá voy, ¿no? Me sirvió como motivación. Mira, tenemos a Ana Martín que nos dice Sí. que la diferencia está en la calidad de las grasas, que no siempre se hace hincapié en esto. Efectivamente, Ana lo sabe muy bien y también lo mencionamos en el reto. Ana es otra de las que participó en el reto 10 y lo recalqué bastante, ¿no? Porque también era otra de las preguntas que había, ¿es imprescindible que sea todo ecológico? Bueno, como siempre, cuanto más alimento ecológico podamos consumir, mejor, porque estamos reduciendo una serie de pesticidas y de toxinas medioambientales que especialmente a las mujeres nos afectan de una manera también más importante, ¿no? Y a la gente mayor y a los niños, ¿eh? Somos como los 3 grupos de riesgo. Pero es que si tienes que escoger a la hora de invertir, ¿no? Porque es una inversión en tu compra, es el alimento animal el que ha de ser prioritario, que sea ecológico o de la mayor calidad posible. Quiero decir que si es ecológico es porque ese sello ecológico a mí me garantiza que ese animal ha sido criado de una manera, no le han dado hormonas, no le han dado una serie de antibióticos ni de ansiolíticos y ha sido alimentado, bueno, pues de la mejor manera posible. Y si puede ser comiendo hierba todo el día, pues mejor que mejor. Exacto. Pero claro, como el animal es el final de la cadena alimenticia y nosotros cuando consumimos al animal estamos consumiendo casi desde el principio todo lo que ha consumido este animal hasta, ¿no?, todo lo que ha vivido, cómo se ha criado, cómo se ha incluso sacrificado, todo esto va a formar parte de nuestras células. Y las grasas, por eso es importante lo que dice Ana, las grasas en general también, o sea, en general igual en los animales que en nosotros,
es donde se acumulan las toxinas. O sea, la toxina es liposoluble, con lo cual, si la grasa, ese animal ha sido, ¿no? Bueno, o ha experimentado mucha intoxicación por los alimentos y demás, esas toxinas que lleva ese animal van a pasar a nosotros. Sin embargo, al consumir ecológico, reduzco ese riesgo. O sea, no se puede controlar al 100%, pero sí es una manera de reducir al máximo ese nivel de toxina. Sí. Bueno, tú eres veterinaria, ¿no? No, solo quería añadir eso, que en el tema de los animales, yo pienso que en las verduras también, porque está el tema de los pesticidas, pero el tema de los animales ya no es solo pensar, bueno, llevan o no hormonas, llevan o no antibióticos, es que no es eso, es que ha comido ese animal, ¿no? Es que la enfermedad de las vacas locas que se hizo tan famosa surgió porque las vacas en el pienso les ponían cosas, o sea, las vacas son herbívoras y en el pienso estaban comiendo restos de animales. O sea, quiero decir que al final, si esos animales están comiendo pienso, a ver qué pienso están comiendo, pero no va a ser la misma calidad que si están pastando en el campo. Si están pastando en el campo, su grasa va a tener una composición completamente diferente. Completamente diferente. Y el estilo de vida. O sea, si a nosotros nos estresan y sabemos que segregamos cortisol, pues a las vacas también. Y las vacas están diseñadas, o las cabras o las ovejas, para estar en el campo, no para estar encerradas, para tener a sus terneros sin haber conocido varón. O sea, ese estilo de vida que no es suyo, pues por supuesto que les produce alteraciones, ¿no? Entonces, en ese sentido está el concepto ecológico y está el concepto cría extensiva, o sea, en el campo. Y yo creo que el impacto, o sea, es que es otro producto, es otra grasa y es otra proteína, es otro producto diferente. Y también ahí volvemos que en principio puede ser más caro al empezar, que también podríamos cuestionar esto de más caro, a no ser que si a lo otro le llamamos a lo mejor que es muy barato, porque hay ciertos productos animales que es imposible que tengan ese precio, algo no va bien. Vale, pero si lo comparamos, ¿no? O podemos decir inicialmente que es más caro, tú también ya sabes por experiencia que esa carne sacia mucho más, comes mucho menos y aprovechamos todo, que es otro de los aspectos fundamentales que decía antes. No es comer la pechuga de pollo, sino precisamente los cortes alrededor del hueso que tengan más colágeno, que tengan más cartílago, que tengan su piel, la famosa piel del pollo, de la carne de ternera lo mismo y del cerdo también. O sea, es volver realmente a recuperar platos de la cocina tradicional donde se utilizaban todas las partes del animal. Uh-huh. Y eso también es un aspecto clave de la dieta cetogénica, que no es comer, digamos, la proteína o el corte de carne de magra, ¿no? Sino es precisamente todo lo contrario. A mí me interesan los otros cortes y las vísceras, que además son precisamente los más baratos. Cuanto más aprendo, pienso que más sabía mi abuela. Sí, sí, la verdad es que yo no sé si a veces tu abuela sí, pero o tu bisabuela, quiero decir, ha sido en las últimas, yo creo como mucho 2 generaciones donde se ha ido haciendo mucho lío con esto y empezaron todas estas, ¿no? También nuestra confusión alrededor de qué es bueno, qué es malo. Necesitamos nutricionistas para que nos digan lo que tenemos que comer. A ver, que estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Pero ¿cómo que necesitas nutricionistas? Claro, es que en realidad cuando tú lo sabes, exacto, y cuando tú lo sabes que precisamente mi interés con este trabajo es educar para que la gente sea independiente. O sea, que tomes conciencia, que desarrollemos tan manido el sentido común, pero que es verdad que lo tenemos. Sí estamos en conexión con nuestro cuerpo y desde ahí pues ir tomando las decisiones, ¿no? Respecto a tu alimentación y tu estilo de vida que sean las más adecuados en cada momento de tu vida, porque eso también lo comentamos, ¿no? La dieta y el estilo de vida han de ser dinámicos, o sea, se adaptan a cada situación en la vida en la que estás. Entonces, flexibilidad metabólica, dieta cetogénica, cuando tienes 25 años, pues como que no te hace falta porque ya lo tienes de natural, todavía no lo has desgastado. Ahora, cuando llegamos a los 50 con este ritmo de vida que tan relajado que llevamos, pues a lo mejor aquí sí que tenemos que empezar a pensar, ¿no? A entrenar esta flexibilidad metabólica pues para prevenir estas enfermedades y, como decía, suavizar, que era un poco el objetivo de este reto, tener herramientas para suavizar esta transición hormonal. Esto es lo primero. Y después ya para un futuro. Sí. Y de ahí viene la idea... mi maravillosa idea de experimentar con vosotras la dieta cetogénica.
¿Qué he de decir? Ya lo sabes que ha sido un grupo muy, muy intenso, muy interesante, con muchísimo, se ha compartido muchísimo, muchas resistencias, muchas cosas positivas también, muchos platos, muchas ideas, muchas sugerencias, o sea que ha sido, me ha gustado mucho, a pesar de haberlo hecho online, que era para mí la primera vez, que a mí me gusta más la parte presencial, pero que ha sido, yo creo que ha sido muy exitoso. Hemos salido Sí, todas muy contentas. sí, sí, y además, bueno, la idea de cuidarnos, ¿no? De que estás haciendo algo para mimarte y eso para mí tiene más significado que lo que estás comiendo en sí mismo, ¿no? O sea, vale, Sí, requiere tiempo, requiere energía, tienes que ir a comprar a 4 o 5 sitios porque en un sitio no encuentras todo lo que necesitas, pero lo estás haciendo para mimarte, para cuidarte, para estar bien y eso alimenta también la motivación en general de hacer más cosas para estar bien, ¿no? Que al final es que solo tenemos un chasis, el que llevamos puesto, ah, sí, bueno, no hay claro, hasta recambio. que se nos acabe aquí el número de años que nos han dado, solo tenemos uno. O sea que tenemos que hacer lo mejor que podamos. Pero en esto que dices el cuidarte y mimarte, yo creo que también, ahora reflexionando ya en voz alta, que de este grupo, yo creo que una de las diferencias importantes con otros grupos es que yo aquí he visto que había mucha, no sé cómo decirlo, o sea, sí, sabemos que tenemos que cuidarnos, pero no lo he visto como una tarea, ¿no? Que siempre hablamos de esto, no es como una autoexigencia, sino que era más, yo creo que se ha disfrutado más, o sea, se Sí, ha sí, hecho con otra, no sé, con otra actitud diferente quizás, ¿no? De más de experimentar, de ver qué pasa, era todo un poco más nuevo, había miedo, había excitación, había de todo. Entonces, esto también yo creo que ha contribuido a tomarnos también las cosas de otra manera, ¿no? Porque el cuidarte también puede llevar implícito, y esto ya es tema para ti, para otro día, esto de el tener que, otra vez, el tener que al final genera más estrés y tampoco nos lleva a ningún sitio. exacto, totalmente de acuerdo. Es la actitud de la curiosidad en la Mm, vida es brutal. O sea, si tú te pones en esa actitud, a lo mejor recordando un momento en el que estuviste muy curioso y te enfrentas a lo que tienes en la cabeza que no sabes muy bien cómo solucionar o que va a ser difícil o lo que sea, y te lo planteas desde la curiosidad, hay un cambio de punto de vista impresionante, ¿no? De repente puedes, bueno, aceptar mucho mejor pequeños fracasos, por ejemplo, o mm. incluso, pues bueno, que lo que está ocurriendo ahora no era lo que tú tenías previsto en absoluto, pues a ver qué me trae esto. Pues mira, vamos a ver qué viene ahora. O sea, esa forma de enfrentar las cosas da unos Mm. resultados, o sea, te abre un abanico de resultados mucho más grande. Sí, sí, o sea que sí, pues decimos que ha sido muy interesante. Utilizamos una dieta cetogénica que, por cierto, si nos escucháis alguna del reto, no era realmente una dieta cetogénica estricta. O sea, a pesar de lo que pensamos, Dios mío, esto es dificilísimo, no era para nada una dieta estricta, sino una dieta de transición, que se dice, ¿no? Que es empezar a reducir, como digo, los niveles de azúcares y almidones, pero no a unos niveles tan bajos, que se habla alrededor de 50 gramos de carbohidrato neto por día, que eso ya parece que te entras ya, o sea, o te entrena ya para entrar más fácilmente en cetosis. Entrar en cetosis significa que tu cuerpo utiliza los cuerpos cetogénicos o cetónicos como combustible, ¿no? Entonces no era una dieta para nada en este nivel todavía, y aún así, o sea, solamente con esta transición, por eso hemos, ¿no? Con este estilo de dieta cetogénica B-Wellness de transición, ha habido ya unos resultados que, bueno, mi intención era esa, motivaros para querer seguir experimentando más. Claro, hemos tenido la experiencia de qué pasa cuando haces esto y Ujú. de cómo es hacerlo. Eso es. Y yo, por ejemplo, salgo queriendo más. Oye, Marta, ¿y cómo sé yo si estoy funcionando a base de cuerpos cetogénicos? Bien, Cetogénicos. pues esto a niveles de principiantes como Sí, nosotras, eso para arrancar, las señales son las que ya comentamos, ¿no? Lo que tú estás comentando, tener más energía estable, más estabilidad emocional, que no haya altos y bajos, que no tengas hambre, que te sientas saciada, que no tengas ganas de picar entre horas. Esto, que descanses bien. A nivel también, que lo decía una de las chicas en el reto, que es como bueno, que el estrés lo gestionas de otra manera. Sigue siendo el mismo, pero bueno, todo ahí con más distancia, ¿no? O sea, esa estabilidad, ya lo dijiste tú al principio, es una de las señales de que tu cuerpo está, no sé si en cetosis estrictamente, pero sí está siendo capaz de funcionar con las grasas que comes, ¿no?
Después, cuando ya llegamos a otros niveles, digamos, de exigencia, por ejemplo, deportistas o situaciones de mayor necesidad terapéutica, que sí hay que saber exactamente si estás en cetosis o no, ¿no? Por cuestiones de, como digo, de cierta de terapia. Entonces hay diferentes maneras de saberlo y lo que hasta ahora se sabe que es más efectivo es medirlo en sangre, igual es un glucómetro, o sea, parecido, es un aparato como el que mides la glucosa, pero mide además los cuerpos cetogénicos, o sea, en sangre es un pinchacito y te miras y ves ahí también vas viendo cómo van cambiando tus niveles de glucosa y tus niveles de cetonas. Y después hay otra manera de medirlo para gente, por ejemplo, enfermos oncológicos, que es más a largo plazo y que también se pueden cansar y no de pincharse tanto o que les resulta más invasivo. Hay otro tipo de medidores que es a través del aliento, que soplas y también te da tus niveles, pero esos son solo de cetonas, no son de glucosa. Entonces así ya lo sabrías exactamente. Pero tengo un cliente que no sé si está ahora, no lo he visto, pero él llevó muchos años una dieta cetogénica sin medirse, estaba, claro, quería ya saber, ¿no? si estaba o no, y le llegó unas navidades uno de estos medidores, y entonces ya me dijo, bien, ahora sí que sé que estoy en cetosis, porque lo vio reflejado en la pantalla, pero es que en realidad, por lo que ya contaba, ya estaba en cetosis. Entonces, tampoco me gustaría eso, pensar que hay que obsesionarse con conseguir unos determinados niveles de cetonas, a no ser, como digo, que estés en una situación terapéutica que lo requiera de manera expresa, ¿no? Pues eso ya, demencias, Alzheimer, problemas de diabetes. Esta dieta es muy, 3 veces muy efectiva con la diabetes de tipo 2, la que todavía no nos pinchamos insulina. Entonces, ahí sí que es interesante medirlo y también a niveles de motivación, ¿eh? O sea, para las dos cosas, a nivel terapéutico y a nivel de motivación. Pero nosotros, nada, con estas guías, ¿no?, que os doy, ¿cómo sé que estoy? Pues si estás así es que vas bien. Si empiezas a estar irritable, de mala leche, no al principio de todo, que sí que lo estás, ¿no?, porque estás en transición, o algunas lo estuvieron, no todas. Pero al cabo de unos días, y repito, es bastante rápido, al cabo de unos días entras en esta estabilidad emocional y estabilidad. En general, yo creo que la palabra es estabilidad, lo que define a la dieta cetogénica. Sí, lo que dicen los budistas, la felicidad, ¿no? Estado de paz interior. Pues la Sí, felicidad el está en la dieta joy. cetogénica. Bueno, yo creo que contribuye porque también, mira, ahora que hablas de esto, el otro día me mandó un amigo que es especialista, o un especialista, le gusta mucho la mitología griega y la filosofía hindú, y me decía que cetónico viene del griego, cetónicos, que se refiere a los dioses del submundo, en oposición a los dioses del celestes, ¿no? Entonces estamos hablando de fuerzas ¿no?, que nos llevan a la tierra, y eso significa estabilidad. El azúcar, por ejemplo, y esto se trabaja mucho con la dieta, o se habla en la dieta macrobiótica, te lleva más hacia arriba, ¿no?, a estar más inestable. Hay muchos más altos y bajos, estás más arriba, ¿no? Y con la dieta cetogénica realmente tomas tierra. Esto me gustó Sí, qué lo que me interesante. contó. Y sobre todo depende de la personalidad que tengas. Ya, a mí ya me va bien. Efectivamente, entonces para personas, a mí también, que es también según las toshas de la Ayurveda, yo soy más vata como tú, vata y Sí, yo pita, que también. es más viento y más fuego. Entonces a nosotras nos hace falta tierra. Una persona con mucha tierra, esta dieta cetogénica le viene bien, por ejemplo, para bajar de peso, pero tienes que equilibrarla muy bien para que no tome demasiada tierra. Entonces, lo que decíamos al principio, ¿no?, es hay que personalizar Sí, tanto sí, la eso está dieta claro. como el estilo de vida. Sí, hay que personalizarlo mucho. El mismo menú afecta de manera muy diferente a diferentes personas. Oye, quería contar una cosa que no te he pedido permiso, o sea, así sin decírtelo. Pues venga. Ayer nos reunimos en mi casa, chicos, unos Ah, sí. cuantos, y hicimos un taller de cocina con Marta. Nada, éramos 6 personas y Marta 7, ¿no? Y claro, esto para mí ha sido la guinda, ¿no? Lo que ha acabado de redondear todo este proceso. Que bueno, yo no estoy enferma, no necesito nada, simplemente quiero aprender a cuidarme mejor y también con la comida, por supuesto, ¿no? Y ha sido muy, muy bonito, pues, todas estas recomendaciones, ver cómo lo hacía Marta, probarlo, comerlo, sentarnos todos a cenar.
bueno, solo quería mencionar que fue todo un éxito y que, Muchas gracias. es muy, muy interesante, de verdad. O sea, porque no es Marta, la terapeuta nutricional, que da consejos y luego se va a su casa y vete tú a saber lo que hace. No, es Marta cocinando y preocupándose porque salga bien y no sé, fue muy chulo, me gustó mucho y creo que ha redondeado todo lo que llevamos haciendo. Pues la verdad es que sí, no, me alegro que lo menciones, porque también esto es lo que hablamos, ¿no? Durante ese taller de ayer, que es también la terapia de grupo, o sea, el estar juntos, el compartir de manera presencial, al final nos quedamos todos alrededor de la mesa a compartir lo que comimos y claro, esto tiene un valor que ya sé que ahora tenemos que hacerlo online, pero es que yo, a ver, es que esto no se puede, no se transmite de la misma manera. Que ¿Y sabes qué he hecho? Perdón, en la terraza, al aire libre. Sí, sí, claro, sí, sí. Pero quiero decir que yo durante este reto hicimos 4 sesiones en directo, ¿no? 2 así más de presentación y 2 desde mi cocina. Claro, no es igual. O sea, yo os enseñaba cosas y os presentaba, ¿no? Maneras de hacerlo, pero claro, ahí no puedes oler los aromas, no puedes percibir, claro, cosas mucho más sutiles, ni compartirlo después entre todos. No. Y esto sí que lo echaba de menos. O sea, que sí que fue un regalo y que nos acogieras en tu casa porque entramos ahí a la... como... y todo el mundo esto lo ha comentado, que ha sido todo un regalo el poder haber compartido esta tarde de ayer. Entonces, bueno, la idea es poder combinar, ¿no? En la medida que podamos todo este aprendizaje de una manera online y una manera presencial también. Para mí es súper importante el compartirlo juntos, el crear, ¿no? Como siempre hablamos, la comunidad es básica en todos estos cambios de estilo de vida y cambio de hábitos. No te encuentras tan solo. Seguro que después de los que se fueron, pues diciendo, bueno, ya hay más como yo. Ya no soy yo la única que llego y pido kombucha. Tomamos un kombucha riquísimo de color azul, muy genial. Y claro, sí, que no es lo más habitual y sin embargo allí todos estábamos tomando kombucha y no echábamos de menos pues tener que abrir una botella de vino, ¿no? No, la verdad que no. Y bueno, lo del online, pues nos tenemos que acostumbrar, estamos aprendiendo todos al mismo tiempo, ¿no? Es súper cómodo y bien, lo que pasa es que de vez en cuando poder hacer algo presencial es, como dices tú, un regalo. Genial. O sea, una experiencia que hueles, que ríes, que bebes, que comes y, hombre, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, que tuvimos suerte porque pudimos hacer las dos, un online y justo después terminar con ese pequeño taller. O sea, que muy bien. Muy bien. No sé qué más dudas, si hay más dudas y preguntas en Instagram. No. Bueno, sí que Ana nos ha comentado que la industria alimentaria hace mucha pupa, nos ha puesto. Cuando estábamos hablando del ganado extensivo, intensivo, de lo ecológico, de las toxinas, de los pesticidas, pues sí. Sí, bueno, ahí yo creo que está nuestra responsabilidad personal a la hora de tomar decisiones de compra. No es así de claro. La industria alimentaria hace lo que ellos consideran que tienen que hacer y nosotros tenemos que hacer también lo que creemos que es mejor para nosotros y tampoco darle muchas vueltas, sino otros 3 más. Te vuelves loco, no lo vas a arreglar, pero es lo que dices tú. Ahora tenemos que saber lo que compramos y decidir. Aquí de momento podemos tener cierto margen de maniobra y ahí es donde ejercemos nuestra libertad, ¿no? de elección a la hora de comprar alimentos. Y repito, en la dieta cetogénica es clave la calidad de las grasas, por esto, ¿no? Que reducimos azúcares y incrementamos grasas. Y al venir bastante cantidad de tu plato viene de producto animal, tanto hablamos de los animales terrestres, ¿no? Del ganado, pero también del pescado. Entonces aquí también bueno, cómo está la calidad de nuestros mares, en fin. Pero ahí también tenemos que saber escoger, ¿no? Qué tipo de pescado, qué tipo de marisco dentro de lo que tenemos, cuál es lo menos malo, ¿no? Que sigue siendo muy nutritivo. O sea, a pesar de lo que maltratamos, ¿no? En nuestro medio marino, sigue siendo muy interesante el comer pescado. Y repito, otras partes del pescado o pescados pequeños o que no son tan famosos, ¿no? O tan espectaculares ni tan caros, que es pescado todos los días. Y las huevas de pescado o el hígado de pescado, por ejemplo, que ya eso no sabemos ni cómo comerlo. Exacto.
que son exquisitas, por cierto. Oye, podríamos decir así, simplificando mucho, que cuanto más pequeño el pescado, menos tóxicos hay en sus grasas y por lo tanto más saludables. Sí, eso desde luego es una manera de simplificar, pero es así. Por la misma razón, la toxina una vez más se aloja en la grasa. Cuanto más pequeño es el pescado, menos posibilidad tienes de que sea, ¿no?, que se acumule mucha grasa y entonces menos toxina tiene. Eso es precisamente el criterio, ¿no?, por el que decimos que más pequeño. No más pequeño de que sea de que no ha llegado a desarrollarse, sino pescado que de manera natural es pequeño. Exacto. Por ejemplo, la sardina, la caballa, la anchoa frente al bonito grande o el atún o el pez espada. Esos Exacto. peces grandes no nos interesa para nada consumirlos. Los más pequeños, como digo, sí. Exacto. Y ahí tenemos una pregunta de ¿Sí? piscifactoría. No, sí. piscifactoría no. Las lubinas. Sí, pregunta Cristina. Hola, Cristina. Pregunta, ¿mejor el pescado de piscifactoría, las lubinas de ración, por ejemplo? No. Eso que decía. Claro, estamos hablando de este pescado pequeño, pero las dos grandes categorías que hacemos con el pescado en general es pescado de captura y pescado de cría o de piscifactoría. Entonces, todo lo que sea captura es que está por ahí libre en el mar y lo pescan de manera más o menos respetuosa, pero que se pesca. Y el de piscifactoría se cría como una granja en un espacio cerrado que también puede tener los mismos problemas que el ganado que se cría de una manera comercial o intensiva. Entonces, evitamos el pescado de cría. Es verdad que ahora hay otros sistemas de piscifactoría de cría que son un poco mejores, que los dejan en el medio, ¿no?, un espacio que hay corrientes de agua, que se pueden mover más, que no están tratados con tanto, ¿cómo se llama? También antibióticos y demás, ¿no?, para que no se produzcan infecciones, porque en las piscifactorías los usan. Claro, pues hay mucho hacinamiento de pescado. Entonces, en estas nuevas maneras de cría, sí que es verdad que hay pescados, por ejemplo, la lubina, que decía Cristina, hay uno que es mejor de piscifactoría y otro que es de cría, pero en agua, digamos, salvaje. Entonces, ese es un poco mejor. Sigue siendo mejor el de captura, claro. Sí. El otro día me explicaba la pescatera. Fui a comprar lo que nos recomendabas del pulpo así cortadito. Sí. Y me explicaba el salmón salvaje. Bueno, me empezó a hablar y me dijo una cosa que se me quedó grabada. En un corte de salmón, cuando ves el músculo, que es el rosa, y las vetitas blancas, ¿no?, en medio, cuando esas vetitas blancas son muy gruesas, es que ese salmón, pues, tiene más grasa de la cuenta, se ha movido menos de la cuenta y por lo tanto es más probable también que la composición de su grasa no sea tan saludable, ¿no? Y no sabía ese pequeño truco, me pareció, bueno. Sí, esto está muy bien explicado, porque es precisamente eso, cuando el animal no se mueve, es igual que los pollos, cuando no se mueven y están quietos todo el rato y los huesos no se desarrollan, se rompan enseguida y es todo no grasa que le dan para crecimiento rápido, pues con el pescado hemos hecho un poco lo mismo, hemos aplicado el mismo criterio comercial, ¿no?, para producir más y más y más. Entonces, pero repito un poco la idea, no es que tengamos que comer carne y pescado todos los días, de hecho ya ves que en el menú que hacemos es muy variado. Entonces, no se trata de que aumentemos el consumo de carne y pescado, ¿no?, y que contribuyamos tampoco porque eso también es importante, el ser respetuosos con el medio ambiente, sino que también al mejorar la calidad, como decíamos, del alimento, es que comes menos, entonces no te hace falta comer tanto, ¿no? Y aprovechamos todo, que es lo que decía, aprovechamos todo de ese animal. Las cabezas del pescado para hacer caldos, ¿no?, el hígado, las huevas, se aprovecha todo. No es solamente ¿cómo se llama? El lomo de atún, ¿no?, o el solomillo de la vaca. Esto es, yo creo que lo más importante, esta idea de que la dieta cetogénica no es pollo a la plancha con lechuga sin aceite, ¿no? No, eso no. Eso no es. Pero eso no tampoco, no lo sé cómo serán otras dietas cetogénicas. Yo sé la que he hecho contigo. Tampoco ha habido ningún plato de chuletón. O sea, no hay esa desproporción de carne. O sea, se come un poquito de carne que se mezcla, o de pescado, que se mezcla con otras verduras, pero no es, digamos que no es el 90% del plato, el producto animal, ni muchísimo menos,
¿no? Ni muchísimo menos, pero por eso digo esto, ahí está el equilibrio, ¿no?, de todas las dietas cetogénicas, de cuál sigues, ¿cómo decirlo? Que sí hay gente, pues sobre todo los hombres, es verdad, que como diciendo, ahora, pues como ya me puedo comer, ¿no?, el chuletón, pues es todos los días chuletón, chuletón. Yo no, es que eso sigue siendo un desequilibrio, por lo que os decía antes, de combinar los diferentes tipos de grasas. Entonces, si tú comes siempre chuletón de ternera, pues siempre vas a tener el mismo tipo de grasa. Y eso, en el largo plazo, te puede ser interesante en el corto plazo, por lo que sea, pero en el medio y largo plazo es insostenible. Hay otra pregunta aquí Sí. Olivia de dice, Paloma. ¿qué opinas de los huevos y frutos secos? Pues los huevos y frutos secos, como ya sabes, Mar, también los utilizamos. Entonces, los frutos secos, ¿qué pasa? Aquí también hay que tener cuidado y siempre explico, los frutos secos contienen antinutrientes. Entonces, los frutos secos de manera natural, ¿no? Si tú estás en el bosque y tienes que coger una castaña o una nuez, lleva un tiempo, esto de cogerla, quitarle la cáscara, pelarla y comerla. Vale. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que normalmente comemos en pocas cantidades porque nos supone un trabajo. Pero nosotros ahora, en la vida moderna, como los tenemos también en una bolsa, pues resulta que, claro, es uno de los alimentos a los que recurrimos mucho en cuanto dejamos el azúcar, porque nos satisface, ¿no? Y es muy cómodo, por ejemplo, para la vida moderna, de llevar una bolsa o un tupper con almendras o con avellanas con nosotros. Pero claro, aquí si hay problemas digestivos ya hay que tener un poco más de cuidado. Si realmente tienes o sea, tu objetivo es perder peso, también hay que ver un poco las cantidades. Y algunos frutos secos tienen más hidratos de carbono que otros. Entonces aquí también hay que ver con más detalle, ¿no? Según, para empezar está bien, pero después hay que afinar un poco más. Entonces yo os enfatizaba que ahí todo el mundo protestaba al principio, ¿y por qué no puedo comer almendras? ¿Y por qué no puedo comer las otras? Y yo decía, empezad con las nueces pecanas o las de macadamia o las nueces normales, que son las más ricas en grasa y en fibra y más bajas en hidratos de carbono. Los que tienen más hidratos de carbono son los pistachos y los anacardos. Entonces, entre un extremo y el otro, pues nos tenemos que ir manejando, ¿no?, en esos tipos de frutos secos. Pero bueno, las semillas también son una buena herramienta que tenemos, un buen alimento. Las semillas, las pipas de girasol, de calabaza, la pasta de sésamo, sobre todo en cremas, ¿no?, el tahini. Esto lo añadimos mucho, ¿verdad?, en aliños. Sí. Y otras maneras de meterlos en los platos, no así directamente. Sí, yo por ejemplo me gustaba mucho siempre el platito de almendras antes de hacer la cena y todo esto, y ahora hago unas pipas picantes que nos has enseñado tú de calabaza. Está en la página web. Sí, exacto. Y picamos esto, a lo mejor si tienes esas ganas de picar, pues pones una copita de kombucha, las pipas, no sé qué, y es el mismo ritual, el mismo. Eso es, ayer hablábamos al final, ¿no?, de la cena, que es importantísimo mantener los rituales que a nosotros nos hacen felices, pero sustituyendo un poco el contenido, ¿no?, los ingredientes. Entonces sí, las pipas es otra manera, también si las tuestas también se hace un poco más digestivo, ¿no? Y el kombucha, que el kombucha es ahora, ¿no? No podemos vivir sin kombucha en casa. Pero sí, lo de los frutos secos, sí, gracias Paloma. Y los huevos, lo mismo, huevos estupendo, puedes comer huevos sin problema y repito, la calidad del huevo es importantísimo. Y hay huevos además de gallina, de pato, de codorniz, huevas de pescado, entonces no solamente huevos de gallina. Cada uno aporta unas grasas y un tipo de proteínas diferentes. De pato, no he comido nunca de pato. Sí, son riquísimos, como el de oca, que no llegaste a probar este año, pero para la primavera que viene. Pero estos son, bueno, son realmente riquísimos. Y es la yema, por cierto, es la yema lo que nos interesa más. Es la yema la que es rica en proteína y en grasas de una manera equilibrada. No, está también una moda que hubo, bueno, y que sigue habiendo, que es utilizar las claras de huevos solamente. Esto no nos interesa. El aislar esa manera los alimentos, igual que la proteína magra o solamente la clara del huevo, no es interesante. El huevo está diseñado de una manera ya para que a nosotros nos aporte todo con esta sinergia de nutrientes que aporta, no de manera separada. Ahí podemos empezar a crear desequilibrios.
Muy bien. Pues nos quedan No 10 tengo, minutos. eso te iba a decir, tú llevas un poco el tiempo porque yo aquí no Sí, tengo... hemos empezado a las 5 mm. y nos quedan ahora 9 minutos para cerrar y poder grabar el vídeo para que lo puedan ver las Eso, personas para que no han podido. que nos quede, que no se Exacto. nos desaparezca en la web. Pues no sé qué más, ¿alguna otra pregunta que te acuerdas en el grupo que No, tendríamos que comentar? bueno, antes has mencionado, pero no has resuelto lo de es Sí. para siempre. A ver, entonces, a ver, Bueno, sí, pues genial, terminamos venga. con esto. Para siempre, pues no, nada es para siempre. Esto ya para empezar. Y lo que decía, dependiendo de tus objetivos, dependiendo de tu situación de salud, ¿no? Y de la época en la vida en la que estés, esta dieta se puede o se debe hacer de una manera más continuada o de una manera cíclica, que también se hace así. Quiere decir que unos días de la semana sigues más dieta cetogénica y otros comes más hidratos de carbono buenos. Esto no quiere decir que te vayas a los donuts ni a la ensaimada, que también, que si un día lo quieres comer, pues lo comes. Pero quiero decir que no es esto de compensar, ¿no? De una manera un poco descontrolada con esto, sino que vas a tomar en estos días que te sales de la dieta cetogénica pues más fruta, por ejemplo, o más hidratos de carbono tipo pues sarraceno, un poco de pasta o algo así. Entonces, esto es de hacerlo de Tubérculos, manera ¿no? cíclica. Sí, y Y tubérculos. tubérculos. Patata, boniato, ¿no? Todo remolacha y demás. Entonces, esto es hacerlo de manera cíclica. Pero para esto hay que estar primero en un periodo de cetosis. Entonces, una vez quiere decir que ya has entrenado tu flexibilidad metabólica, con lo cual tu cuerpo es capaz de entrar y salir, entrar y salir. Entonces, dependiendo de tu situación, por ejemplo, es lo que digo, no para siempre, hay gente, y sobre todo hombres, que llevan, como este cliente mío que os digo, que lleva años haciéndolo y yo creo que no tiene ganas de cambiarla. Claro, no tiene muchos años, no sé si llega a 40, no sé si a los 60 seguirá haciendo lo mismo o habrá probado otras cosas. Yo me inclino a pensar que probaremos otras cosas, no es, como digo, siempre tienes que ver, ¿no? Si te sirve, si ahora necesitas otra cosa y tienes que aportar otros nutrientes o comer de forma distinta. Pero en general, cuanto mayores nos hacemos, más simple tiene que ser la vida. Y esto incluye también nuestra alimentación. O sea que tendríamos, ¿no? Y esto de los estudios lo que dicen con los telomeros y todos los estudios sobre anti-aging, que cuanto menos comemos, mejor. Sí. Entonces, esto Menos, también es sí. importante recordarlo. Cuando somos más jóvenes, necesitamos más alimento para mantener toda la maquinaria. A medida que nos hacemos mayores, ese gasto, porque se genera todo un estrés oxidativo cuando comemos, todo ese proceso metabólico. Entonces, no nos interesa generar más radicales libres, ¿no? Entonces, cuanto menos comemos, más simple, pues mejor. Entonces, pues llegaremos a comer 1 o 2 veces al día o hacer más ayunos, ¿no? También. Sí. O sea que, bueno, la dieta, el hacer ejercicio, Sí. el dejar 12 horas entre el terminar de cenar y el desayuno. Y el cómo comer, que eso es algo que también a veces se nos olvida porque está tan extendido, ¿no? Comer viendo la tele, comer mientras repaso los correos, los WhatsApps o mientras acabo de leer un informe de lo que sea, ¿no? El comer y solo comer porque es una experiencia sensorial increíble y todo eso también está dentro de la dieta cetogénica al final, ¿verdad? Todo, pues lo que decimos que es un estilo de vida. Entonces, esos aspectos que son comunes, ya lo sabes, desde cualquier tipo de alimentación o de dieta, por llamarlo de alguna manera, que pueda seguir el estilo Be-Wellness, pues que con los diferentes tipos de dieta, los principios son los mismos. Y es el cómo comer es lo primero, porque ahí, o sea, da igual que tengas una dieta. Yo creo que esto ya lo hablamos en un capítulo anterior, pero da igual la dieta estupendísima que tengas. Si tú no estás en un estado de relajación, tu sistema nervioso no está en modo parasimpático, tú no puedes absorber esos nutrientes. Con lo cual es un poco pérdida de tiempo y de dinero hacer esta dieta. Y al final te vas a sentar peor. Con lo cual el comer, el cómo comer es imprescindible. Y después lo que dices es toda la actividad física, el descanso, por eso hacemos el ayuno intermitente, para ayudar con la calidad del sueño, para respetar los ritmos de luz y oscuridad, o sea, este ritmo circadiano
que tiene mucho que ver con nuestra regulación hormonal. Entonces, estos son realmente los 3 aspectos que tocamos en el reto 10, utilizar la dieta cetogénica y el ayuno intermitente como base de ir construyendo este nuevo estilo de vida, ¿no? En este caso, para la transición hormonal, sí, pero es que nos sirve para muchas otras situaciones, sí. Y después en el tiempo, pues habrá que ir manejando. Dependiendo. Si tienes un problema de tiroides, por ejemplo, necesitas más hidratos de carbono, o necesitas insulina para que esta tiroides funcione, entonces hacerlo de manera muy, muy estricta puede ser contraproducente. Pero repito, esto hay que personalizarlo. Por eso es imprescindible el tomar conciencia con el cuerpo de cada uno, ¿no? No hacer estas dietas o estos cambios desde la cabeza, sino desde realmente la conexión con el cuerpo, ¿no? Esto es un aspecto muy importante. Sí. Tenemos una pregunta y 4 minutos. Que Venga. pregunta Cristina, dice, ¿la conserva en escabeche está indicada? Casera, Uy. por supuesto, dice casera. Claro, bueno, pues ya le preguntas tú, ¿qué plato hicimos ayer? Ayer hicimos caballa en escabeche, Cristina. Caballa en escabeche es súper indicada porque, bueno, en este caso hicimos con caballa pescado azul y además el escabeche tiene el vinagre también baja el índice glucémico de cualquier hidrato de carbono, con lo cual también vas a segregar menos insulina y es una manera estupendísima en el verano de comer pescado azul. También se puede hacer con otras carnes, con conejo, con otra carne de caza. Y yo soy súper fan del escabeche, vamos, súper. Es una manera muy tradicional que también tenemos ahí abandonada, pero que nos puede venir, bueno, súper bien, porque lo tienes ahí, dura muchísimo en la nevera y lo puedes utilizar en cualquier momento combinado con otras verduras. Sí, súper fan. Sí. Cristina, tienes que cogerte un avión porque Cristina está en Zaragoza, venirte a Palma y haremos un taller de cocina con Marta. Es verdad, podías haberla invitado. Sí, está siempre invitada, lo que pasa es que no viene, pero está siempre invitada. Bueno, a ver si ahora se anima más y así viene a conocernos en directo. Nos tenemos que despedir, Marta. Sí, nos tenemos que despedir el próximo jueves. ¿De qué vamos a hablar? ¿O de qué vas a hablar tú? Más bien, tenemos un invitada. Exacto. El próximo jueves especial. Estoy muy orgullosa de la invitada que va a venir, que es Zaira Leal, que es una profe de profes de yoga y que conoce mucho el mundo de la Ayurveda, del estilo de vida saludable. Y la he invitado, no para que nos hable de yoga, la reservo para este tema, para que nos hable de meditación, porque ella practica y enseña meditación. Y entonces hablaremos Zaira y yo de meditación, que yo estoy enganchadísima. Genial. Pues yo os veré, porque no sé dónde voy a estar, ya estaré de vacaciones y desde donde esté, que me voy a Galicia, pero desde donde esté, os saludo y os preguntaré cosas. Muy bien. No. Muy ¿Vale? bien. Pues nos vemos en la pantalla el próximo jueves. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Un besito. Gracias. Chao, Adiós, hasta luego. Adiós.